Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más aquí en Darle Sentido a tu Vida. El día de hoy es un día muy especial para mí porque no ha llegado mi invitado. Voy a ser honesta. Sin embargo, hablar un poquito de la depresión y del suicidio para mí fue muy importante el hecho de que él nos pudiera llevar de la mano. Sin embargo, dentro del mismo suicidio está la depresión y la ansiedad. Depresión como en un momento dado la parte más simbólica de cuáles son las emociones que van a ir revueltas. Hay que recordar que nosotros podemos estar ahí chateando, hacer preguntas. Mis redes sociales va a ser @psicoaris y también me puedes encontrar por medio de Face. Dale a psicóloga tanatóloga me gusta para que te puedas enterar de toda la programación. Importantísimo. La depresión, ¿qué sí es la depresión? ¿Qué no es la depresión? Si vamos a hablar de la depresión, tendríamos que aterrizar un poquito que nosotros generalmente tomamos la depresión, como esa parte de la tristeza, el que estoy a la baja. Los chicos generalmente hablan de la depresión como el que estoy a la depre. Sin embargo, la depre significa más allá que la propia depre misma. La depre como un sentido más importante, tristeza, más enojo, más angustia o más miedo o más qué pasa con la depresión. Si en un momento determinado nosotros nos abocamos o nos enfocamos a lo que es la depresión, cualquiera de nosotros puede sentir la depresión en cualquier momento, en cualquier instante. Tan solo porque no me aceptaron un crédito ya me doy a la depre, porque reprobé un examen me doy a la depre, porque terminé con la pareja me voy a la depre. La depre en sí es una palabra que no debiéramos de jugarla ni manosearla tanto en ese sentido, porque el hecho de que yo diga me duele la cabeza y también me esté agarrando el estómago, al rato me va a doler la cabeza y el estómago. ¿Qué sucede? Hay que entender que la depresión no es otra cosa más que una ira contenida, una furia desatada, una sensación de malestar que nos mete en dejar de hacer lo que sí nos gusta. Uno de los neurotransmisores más importantes que tenemos nosotros como seres humanos se llama serotonina, dopamina, oxitocinas y endorfinas. Esos 4 elementos importantes son uno de los factores por los cuales nosotros podemos estar sin la gana o sin la sensación de querer hacer un algo, pero no significa precisamente que sea una depresión. Hay que ir determinando lo que es realmente la falta de ganas, tendría que ver no precisamente con esa depresión. A lo mejor me está faltando un poquito esa sensación placentera como lo otorga la dopamina, el placer. Si nos damos cuenta, muchas veces la depresión tiene mucho que ver con que antes me gustaba ir a correr y de repente dejo de correr. No quiere decir que esté deprimida. Quiere decir que hay situaciones ahí que ya a lo mejor hasta me estoy autocastigando. Ejemplo, terminé con mi pareja. Y entonces al terminar con mi pareja, evidentemente le puse el cuerno. Y en ese sentido yo ya me quedo con la culpa. ¿Qué sucede? Me mandan por un tubo y por ende pues ya no tengo yo esa necesidad de estar en una sintonía de hacer cosas placenteras. ¿Por qué? Porque la necesidad baja, pero de una forma impactante, porque empiezo a autocastigarme. Si no me hubieran cachado, y empiezan los hubieras. Es que debí haber sido fiel o el tengo que ser una mejor persona. Todo eso va anexado a la culpa. La culpa como una sensación displacentera que me puede ocasionar o enojo, o tristeza, o miedo. En una forma más singular y significativa es el miedo. El miedo que de alguna manera no sabemos cómo reflejarlo o cómo situarlo, de tal manera que nos vamos confundiendo nosotros mismos en lo que realmente estamos sintiendo. Hay que dividir entre la realidad con la necesidad. La necesidad va a ser algo que generalmente requiero más allá de lo que puede llegar a ser, pues, una cosa flexible o tangible. Tengo la necesidad en este momento de irme de viaje, pero no tengo los recursos. Sin embargo, la realidad es
que no me voy a poder ir de viaje. ¿Por qué? Porque tengo trabajo, porque hay obligaciones que cumplir y porque a veces hasta y el debo y el tengo van acompañadas de esa sensación. La necesidad como tal es una sensación que de alguna forma va introyectada hasta con esa parte, vamos a ponerlo así, obsesiva con fijación. Pero ¿qué es la fijación? Finalmente, cuando prendes y apagas un foco. Si tú juntas todos estos elementos, pudieras entender por qué de pronto la depresión te puede dar síntomas y signos demasiado agresivos a ti y a tu cuerpo. ¿Cuáles serían los signos y los síntomas agresivos? ¿Qué sí puede ocasionar una depresión? Si antes me gustaban las enchiladas de mole, ahora ya no me gustan. Si en un momento determinado me gustaba ir a correr o a nadar, ahorita ya me es innecesario ir a correr o a nadar. Y sin embargo estoy tan enojada conmigo que no hago lo que me gusta. Pero, ojo, estoy escondiendo la tristeza ahí abajo. Actúo como triste, pero en realidad lo que estoy sintiendo en este momento es mucha ira contenida conmigo, por no haber hecho algo que debí en su momento haber aplicado, que debí en su momento haber hecho, o que en último de los casos es esa parte de pronto que necesitamos como un rescate para poder estar mejor anímicamente. ¿Y qué es el ánimo? Va a depender muchísimo de tus rasgos de personalidad, de tu forma de actuar, de convivir, de respetarte, de valorarte y de ser honesto contigo mismo. Si yo de pronto me estoy dando cuenta que en épocas, por ejemplo, dicen que entra de pronto la depresión climática, a lo mejor en la época de invierno a mí me llega un poco más la baja. No significa tanto que sea la baja, significa que yo ya le di un significado diferente de la primavera, del invierno. Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que de pronto generamos expectativas. A lo mejor me puede funcionar que pueda yo cambiar ese giro de ese significado. Ok, de acuerdo, ya no puedo identificar en un momento dado si es la depresión o no. Simplemente sé que en la época de invierno no me gustan las fechas, no me gusta la Navidad, no me gusta lo que representa el invierno. Sin embargo, el invierno no nada más es la Navidad. El invierno es más allá que una Navidad. Es una estación climática. El problema es tú cómo lo estás tomando. ¿Qué es lo que quieres generar realmente de un invierno? Puedes vivir un invierno diferente, por supuesto. ¿Cuál sería la forma? Cambiarle totalmente el significado. Si tú sabes que te va a entrar la depre en época de invierno, entonces ¿por qué no ver cosas que realmente sí me agraden de la época invernal? Por ejemplo, yo digo que la época de invierno es altamente elegante, porque de pronto aparecen las gorras, los guantes, las chamarras. Las chamarras son pues también parte de la integración corporal, las bufandas, todo eso es elegante, le das un significado diferente y la depresión ya no tendría por qué hacer estragos en tu vida. Sin embargo, también tendrías que reconocer que no te conoces. Y el no conocerte implica que cualquier cosa te puede dar la depre. Vamos a aterrizar a lo largo del programa cómo de pronto la depresión, cuando nosotros le damos ese gran poderío, nos lastimamos de tal manera que la misma depresión nos puede llevar a hundirnos. Así es que en un momento dado, encontrando las respuestas de lo que sí es la depresión y de lo que no es la depresión, te invito a que te quedes conmigo aquí en Darle Sentido a tu Vida. Yo regreso en un momento más. Bien, ya estamos de regreso aquí en Darle Sentido a tu Vida. Estamos hablando de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Hay que recordar que dentro de la misma parte depresiva está la tristeza. La tristeza es uno de los signos. El desgano, la apatía, la ansiedad. Aquí me voy a detener un poquito en la ansiedad. Una cosa es que yo tenga depresión como tal, pero cuando va acompañada de una sensación de ansiedad, el lenguaje corporal habla todavía un poco más. Y si tú no logras ubicarlo, reconocerlo, puede ser altamente agresivo. Hay muchas personas que al sentir esa sensación ansiosa que se une con la depresión,
finalmente lo que va a suceder es que empiezan a tener rasgos de alcoholismo, de trastornos de sueño, de droga, trastornos alimenticios, ¿por qué no? Entre otros rasgos más autodestructivos. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna forma ya empecé a dejar que mis emociones me controlen. Yo ya no tengo la capacidad de controlar al miedo, a la incertidumbre, a la angustia, que finalmente todo eso se desencadena en una ansiedad. Hay que recordar que la angustia es esa sensación que te oprime y que no te permite hasta respirar. Pero la ansiedad es cómo vas a hablar corporalmente ante esa respuesta. Recordemos también que nosotros generalmente gritamos corporalmente lo que la mente calla. Como ejemplo muy significativo, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estamos en la época de exámenes? En apariencia no pasa nada, pero pasa todo. Empieza a haber una desubicación completamente. ¿Por qué? Porque entre la ansiedad y la depresión ahí está un juego muy importante. Sin embargo, el hecho de que yo sepa que esa materia no la voy a poder pasar, no entra más en la depresión, entra más en la ansiedad, pero nosotros lo confundimos. Y esto nos lleva a que nosotros no sepamos qué está pasando conmigo, en mi forma de controlarme, en mi forma de manifestar toda esa parte de la sensación displacentera. Y por eso muchas veces nos enfermamos. ¿Cuántas veces no ha pasado que antes o después de los exámenes nos enfermamos? ¿Y por qué nos enfermamos? Porque no sabemos controlar las emociones. Sin embargo, el día de hoy está conmigo una persona que quiero muchísimo, se llama Luis. Y esta persona no quiere decir que en un momento dado nos va a rescatar de lo que es la depresión y la ansiedad, pero nos va a mostrar formas diferentes cómo la juventud maneja la depresión y la ansiedad. Y en este caso me permito presentarte, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. No, al contrario, Tera, muchas gracias por invitarme a tu programa a hablar un poquito de la depresión. Fíjate que la depresión va a terminar, dejar de ser la depresión, vas a ver en el trayecto del programa. Finalmente la depresión no es más que esa sensación de tristeza y enojo. ¿Algún día has sentido de pronto que no sabes si te sientes triste o te sientes enojado? Sí, es así como que bueno, estaba escuchando el blog anterior, es como un punto en el que no sabes si estás triste o si estás muy triste o estás enojado o estás frustrado y pues se confunden tus sentimientos. Todos por completo. Pero aquí llama la atención mucho. Antes, en épocas pasadas, la depresión era como una especie de, ya estás enfermo. Ahorita en la actualidad ustedes los jóvenes manejan mucho ese lenguaje de, ay, estoy en la depre. Ustedes como jóvenes, ¿cómo viven la depre, por ejemplo? Pues mira, nosotros como jóvenes, la depresión de repente es algo que hasta se puede tomar en cuenta como burla. O sea, yo como joven no llego y le digo a mi amigo, oye, ¿qué crees? Estoy triste. Tal vez si tengo una buena comunicación con mis papás, se lo digo a mis papás. Si tengo una buena comunicación o tengo mi novia, se lo digo a mi novia. Pero si yo llego y le digo a otro joven, oye, ¿qué crees? Es que estoy triste, no me va a decir, ay, es que mi amigo está triste, ni lo va a entender como que debe estar pasando por algo difícil que ya me lo está externando. Entre jóvenes es más como que, ay, ¿a poco estás triste? No, pues padre, ¿no? Que estés triste. Y te dan así como que el batazo. Entonces, los jóvenes, este tipo de temas son muy difíciles que los tratemos con otros jóvenes y con otras personas y nos hacemos así como que más hacia adentro. ¿Me explico? Nuestras emociones ya no las empezamos a sacar, sino que nos las empezamos a guardar. Y llega un punto muy preocupante en el que la depresión se vuelve un hábito. Tú aprendes a vivir con la depresión. Desde que te despiertas estás triste y aprendes a como que a sobrellevarlo. Te bañas, te preparas para tus actividades y sigues estando triste, pero aprendes como que a disimularlo. Y eso es lo que recae en otras consecuencias más graves. Que básicamente ese es el concepto de los jóvenes, ¿no? Que tienes que poner la buena cara aunque te sientas en la depre y que en un momento determinado ustedes saben que un lenguaje es diferente. Yo no puedo hablar de la tristeza. Así Es más fácil que hables de la depre, ¿no?
Sí, esa es una manera de suavizarlo, ¿no? Pero aún así, como que nos hace falta un poquito más de apertura a los jóvenes para tratar de dar, o como dar, ¿cómo explicarlo? Poder hablar naturalmente de lo que nosotros sentimos. Es muy difícil, o sea, te lo externo yo como joven y sé que muchos de mis amigos que me están viendo piensan lo mismo que yo. Es muy difícil como joven externar y abrir y decir, ¿sabes qué? Hoy me estoy en una situación un poco mal y me siento deprimido. De repente uno tiende a guardarlo y a guardarlo y a guardarlo y a guardarlo. Y esto obviamente se refleja en todas nuestras áreas, ya sea en la escuela, en el caso de los jóvenes que trabajan, esto se ve reflejado en sus áreas. De repente yo iba mal en la escuela y mi mamá no sabe por qué voy mal en calificaciones. Piensa que soy un distraído, piensa que tal vez que estoy haciendo cosas que no debo y no sabe que en el fondo pues es algo que está surgiendo en mí, a lo mejor desde la casa, ¿no? Que yo veo que hay problemas en mi casa y la depresión me está llevando a muchos problemas. Te vas abandonando. Ah, Te vas sí, abandonando porque puede ser que si tú detectas al inicio que es tristeza, pues te reconoces una persona triste. Entonces también te reconoces que en un momento determinado eso va a pasar, siempre y cuando lo reconozcas. Si no lo reconoces, lo vas a mandar ahora sí a la depresión. Puede ser la ausencia de algo, lo que quieras, ¿no? De pronto la ausencia de salud, la ausencia de autoestima, la ausencia de la pareja, la ausencia de la escuela. Generalmente en épocas de verano los chicos no siempre se van contentos, ¿no? Los cierres de ciclo. ¿Tú te recuerdas cuando del kinder te fuiste a la primaria, por ejemplo? sí, fíjate que yo no tuve tanto problema en cuanto a los ciclos. O sea, siempre he sido así como que muy tajante en ese aspecto, ¿no? Pero lo vivimos desde que somos niños, porque yo recuerdo que llegué al kinder así y todos los niños llorando porque iban a entrar al kinder y sus mamás afuera, ¿no? Entonces, de repente es así como que muy difícil separarse de esas personas y yo me acuerdo que yo estaba así bien tranquilo, así de, ah, ¿y por qué lloran? Y pues es que ya no van a ver a sus mamás hasta el ratito. Entonces, no sé, como que mi educación ha sido un poquito diferente y el cerrar ciclos en mi vida ha sido más natural. Pero he notado en general que a los jóvenes sí les cuesta un poquito así como que cerrar ciclos en cuanto a la incertidumbre que se van a encontrar delante de ellos. Si yo estoy haciendo mi examen para, si yo estoy en la secundaria, ¿no? Estoy echándole todas las ganas para sacar un buen promedio. Mi familia está muy contenta porque yo llevo puro 10 de calificación, pero resulta que llega el examen para ingresar a la UNAM y no me quedo. Entonces, de repente, pues yo como joven, pues le estaba echando ganas, ¿no? Simplemente es una situación social que se está saliendo de nuestras manos. Pero ya yo ya ahí ya me deprimí. Y a pesar de que como joven llevaba buen camino, llevaba buen ritmo, iba estudiando, iba hacia arriba, llega una situación que me pone en el pie y ya de repente estoy deprimido. Y tanto yo como joven no sé salir de la situación y tan de repente como que mi familia no sabe cómo apoyarme. Ah, ok. Entonces el vacío se me hace todavía más vacío. Así es. Pero si te das cuenta, tendría mucho que ver esa parte de cerrar los ciclos, que tú no dejas nada pendiente. Sin embargo, cuando hay una expectativa, cambia completamente el panorama, porque ante una sensación, estás esperando tanto algo y no llega ese algo, ese es algo que te puede llegar a frustrar. ¿Qué es la Claro. frustración? Es esa sensación del miedo más el enojo por algo que tú esperabas y realmente no llegó. Sin embargo, ahí es donde entra la depre. Por un lado está la sensación de vacío de que estabas en la expectativa de irte a la universidad o sorpresa. Empieza también esa sensación de enojo con el choque de la sensación de tristeza. ¿Por qué? Porque no entraste a la universidad, te pusieron el pie y aparte de todo tu familia no sabe ni cómo apoyarte. Entonces el Así es. enojo se va exacerbando. Pero por ejemplo en este tipo de casos, los jóvenes, ¿cómo entre ustedes, entre jóvenes, hablan de cómo salir de esa sensación emocional? Porque todavía no saben específicamente qué pasa en su cuerpo, sin embargo es algo desagradable. ¿Ustedes cómo lo manejan entre ustedes mismos como jóvenes?
Pues mira, entre nosotros es así como que la comunicación un poquito más cerrada. Bueno, tal vez lo estoy externando como hombre, porque como mujer, entre niñas es así como que más liviano el asunto, es más suave y pueden platicar entre ellas. Pero entre los hombres, entre los muchachos es un asunto totalmente diferente. Uno no puede externar tanto así con otro chavo porque si no tiene la educación adecuada a la otra persona, pues te va a hacer sentir peor. Y si tú tuviste que reunir mucho valor para decirle, oye, sabes que mira, pasó esta situación, yo no me quedé en el examen y pues de repente sí veo que mi mamá me ve como que con medio decepción, como que me quiere, como que me entiende, pero de repente le veo su cara así y pues yo me bajoneo, ¿no? Entonces a uno no lo bajan como que de cobarde, de gallina y de, ya te imaginarás, Ujú. entre hombres, ¿no? Que es así como que un poquito más tajante la cosa. Por lo regular entre hombres es así como que de tratar de guardarlo más y de que bueno, pues soy así como que fuerte y que los niños no deben De de llorar, no llorar y entramos a sienten, ese todo tipo de bien. temas. Entonces, caemos en cuestiones preocupantes cuando empiezas a entrar a una depresión un poquito leve, de tratar de sobrellevar las cosas y en algún punto del camino como que te vuelves una depresión controlada, como que estás triste, pero como que ya lo asimilas y aprendes a vivir con ello. Sin embargo, no está bien, porque no debemos por qué estar deprimidos. Y así es como yo he notado que mis compañeros o con mis amigos o que la gente joven que tengo llegada a mí empieza a sobrellevar las diferentes situaciones que se los abarcan. Porque nos estamos yendo con jóvenes que pues están en un nivel escolar y así, ¿no? Pero también tan jóvenes el que va a entrar a la escuela, tan jóvenes como el que va a ingresar a su primer trabajo y nadie le da trabajo porque no tiene experiencia laboral. Tan joven es el que tiene, no sé, tal vez 21, 22 años y se va a presentar a una situación en la cual va a ser jefe de familia. A lo mejor su chava quedó embarazada y no tenía previsto eso y también puede caer en una situación de depresión. Y todo tiene que ver con las expectativas finalmente, si te Sí, das cuenta. Entonces, aquí sería bien interesante, qué maravilloso tema hablando de depresión, pero con jóvenes, ¿no? Que ven la depresión muy diferente a como la vemos las personas de edad un poco más avanzada. Quédate con nosotros aquí en Darle Sentido a tu Vida. Nosotros regresamos después de este corte. Bien, estamos aquí de regreso, estamos hablando de qué sí es la depresión. Bueno, hacemos un paréntesis con esta frase depresión. Una cosa es lo que realmente significa la depresión, otra cosa es lo que sentamos y que nosotros digamos, esto es la depresión. Cada quien tiene su propio concepto, ¿no, Luis? Estamos con Luis y en un momento dado aquí lo importante es los jóvenes. Los jóvenes viven muy diferente la depresión a las personas, por ejemplo, de la tercera edad. También de los niños, ¿eh? De los niños, un niño se siente deprimido cuando se siente abandonado. Y el abandono es bien importante y bien significativo. ¿Por qué? Porque papá y mamá se fueron a trabajar. Y si le agregamos que de pronto vive con los abuelos y los abuelos, uno de ellos muere, entra un poco más fuerte la depresión, porque ya se sienten hasta culpables sí, claro. de sentirse abandonados. Sin embargo, la parte de la tercera edad, ahí ya entra una sensación más de apatía y de desgano. Sin embargo, ellos se castigan más con su medicamento, con la forma de comer. Los jóvenes, dentro del lenguaje de ustedes, de pronto hay esa parte de confusión de sensaciones. Yo no les voy a decir que estoy triste, nada más depre. O de pronto están así todos de malas y ¿estás enojado? No, estoy en la depre. ¿Cómo de alguna manera la palabra raro entra con los jóvenes? A ver. Mira, yo compartiéndote así como que un caso, porque todo mundo en alguna etapa de nuestra vida vamos a estar deprimidos. Algunas personas la hemos padecido antes, otras la van a padecer después, pero pues es así como que estar informados y saberlo llevar, ¿no? Sí. En los jóvenes es muy, muy fea la depresión porque tiende a tener así como ondas autodestructivas. En el sentido de que un joven cuando está triste es más fácil que pues me vaya de borracho con mis amigos, ¿no? O sea, digo, no tengo la madurez suficiente como joven de sentarme y platicar las cosas y de entender que estoy en una situación sentimental vulnerable.
y que si yo voy a hacer otro tipo de actividades que van a perjudicar mi salud, pues me voy a poner peor, ¿no? Bueno, pues como jóvenes no lo vemos así. Claro. Lo vemos como el remedio instantáneo. Voy a irme de fiesta porque eso es lo que para mí como joven me va a hacer sentir mejor, de manera instantánea. Aunque después de la fiesta yo me sienta más triste de cómo empezó la cosa, eso como joven yo no lo veo. Cierto. Y yo me voy Efectivamente. por lo que tengo a la mano, que es, voy a irme de fiesta, voy a tratar de olvidarme de mi situación en este momento y después pues ya, a ver qué pasa, ¿no? Ahí entra la parte maníaco-depresiva entre ustedes los jóvenes, por lo he visto, ¿no? Generalmente, sí yo puedo detectar a un joven deprimido en una fiesta, no precisamente por tristeza, por enojo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque de pronto es el clásico maníaco que ven que fondo, 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 fondo y empieza el cotorreo bien padre y la clásica chica que quiere bailar solita arriba de lo que se pueda y quieren un mano a mano a ver quién baila mejor, quién canta mejor, porque después del baile está el karaoke y demás. Sin embargo, ¡pum! En menos de 10, 15 minutos de estar sacando mucha esa parte de la adrenalina, se apagan. Casi por completo, casi. Obviamente entra ahí la parte de que, oye, es que me di un pasón de más, ¿no? Sí, En claro. lugar de decir, no supe controlar toda mi furia que traigo. O la parte, por ejemplo, hablando de las fiestas, cuando se toman. Oye, es que yo generalmente me tomo 3 chelas, como ustedes hablan, ¿no? 3 chelas y llevo 2 y ya me siento súper mareado. ¿Qué está sucediendo? El desequilibrio ahí está. Entonces, el alcohol ya te está tomando. Sí, claro. Pero también ese es el significado, ¿no, Luis? Porque muchas veces uno dice, pues esta por ellas, aunque mal paguen. Y es justamente la que te va a tumbar en la mesa. Es Lo ves. pues, volvemos al mismo tema. Si un adulto, una persona mayor ya identifica que está en una situación vulnerable, ¿no? No voy a irme a emborrachar ahorita porque me voy a poner peor. Los jóvenes no ven eso, no vemos tan a futuro, ¿no? Lo vemos más cerca, pues me voy a ir de fiesta, voy a disfrutar, voy a sacar toda esa emoción y esa frustración que tengo a flor de piel, aunque después me sienta peor, ¿no? O sea, digo, todo el mundo ha sido joven, todo el mundo, aunque las generaciones han ido cambiando con el paso del tiempo, cada quien ha vivido su juventud como Dios le ha dado a entender y todos hemos pasado situaciones parecidas. Yo también estuve en las fiestas, yo también fui el protagonista y también al otro día me sentí muy mal. Ya cuando te viene así como que el bajón de la adrenalina, ya dices, ay, creo que fue mala idea. No, porque Entra ya tu te sientes fatiga peor, mental, tu fatiga emocional. física y tu fatiga emocional. Pero, por ejemplo, cuando de pronto ustedes como jóvenes pasan de una dinámica a otra, me voy a la fiesta, al reventón para bajarme mi depre, ¿no? Y entre ustedes a veces hasta se empujan o igual y se abandonan entre ustedes, Sí, porque hay que reconocer que en muchas ocasiones le puedes huir a alguien que tú sabes que se siente deprimido porque tú te vas a enganchar, sí, claro. ¿no? O porque trae un ritmo muy acelerado. Dices, no sabes qué, es que a fulanito le acaba de pasar X cosa o le pasó X cosa. Y como que ahorita no le mide bien, él está en la fiesta y en toda la extensión de la palabra y con mayúsculas y subrayado en rojo. Tú dices, oye, espérame, pero a mí al ratito sí me esperan en mi casa antes de las 10 de la noche, ¿eh? Yo no soy como Juanito Pérez, que él dan las 5 de la mañana y a lo mejor y se la sigue hasta las 10, ¿no? Entonces sí, de repente como que se empiezan a aislar. Entonces, si estaba deprimido, pues ya se puso más. Pero creo yo como joven, salvo que ahorita me digas, ¿sabes qué, Luis? No, no tienes razón. Que ese tipo de depresión no es tan severa como el que está deprimido y se le hace un hábito. Porque puede ser que yo tengo una etapa muy fuerte de depresión, de fiestas, de destrampes, pero que al paso del tiempo como que voy a ir asimilando las cosas y las voy a ir entendiendo. Hay chavos que se clavan en su depresión en otro tipo de actividades, como por ejemplo el ejercicio, también a mí me llegó a pasar. Y de repente me clavé muchísimo, muchísimo con el ejercicio y a mí me gustaba sentirme bien por las cuestiones fisiológicas que el ejercicio te trae, te trae confort, te sientes a gusto contigo mismo Ujú. y se vuelve un antidepresivo.
Entonces ya de repente yo llegaba de la escuela y pues ya me voy a correr, ¿no? A las 7 de la noche me salía a correr y regresaba a las 8 a tu casa y ya Así me es. sintiéndome mejor. Pero al otro día ya decía, oye, si me voy ahora a las 5 de la tarde, me voy a hacer ejercicio y regreso igual a las 8. Y ya llegó un momento que solamente llegaba de la escuela y me cambiaba y me iba a hacer ejercicio toda la tarde hasta la noche y ya llegaba a tu casa sumamente cansado y a hacer lo que podía de tarea y otra vez al otro día la misma rutina. Creo yo que ese tipo de depresión es un poquito más peligrosa porque te vuelves, se te hace costumbre. Ujú. Entonces aprendes a vivir con tu depresión y poco a poco te vas degenerando, pero de otra manera más profunda. Creo yo que esa es más severa todavía que irme de fiesta y al otro día estar más triste. Fíjate que la depresión, si hablamos cuál es la peor, yo te diría que es cuando te pierdes a ti mismo. Porque puedes tú hacer ejercicio sin caer en la vigorexia. Por el solo hecho de decir, el ejercicio me trae a mí beneficios. ¿Qué hace el ejercicio? Nosotros, como dije al inicio del programa, tenemos serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas, que nosotros mismos liberamos. Cuando tú vas a hacer ejercicio, eso mismo está pasando. Ve con un psiquiatra y te va a mandar tu pastillita psiquiátrica, médica, y Sí, tiene que llevar serotonina, dopamina, oxitocina, todo eso. Pero ¿por qué si ayuda el ejercicio sin caer más allá de? Cuando yo ya estoy en una dinámica de estar haciendo ejercicio, pero ya mi cuerpo lo empiezo a sentir cansado, por ejemplo, las pesas. sí, Puedo hacer pesas 50 kilos de sentadilla profunda. Si de pronto empiezo a hacer 60 y ya no lo estoy sintiendo, no estoy escuchando a mi cuerpo. sí, claro, porque ya estás esforzándote de más por tu antidepresivo que es el ejercicio. O el enojo, date cuenta como, por ejemplo, en la época futbolera, ¿no? Los que manejan muy fuerte las emociones en el enojo se lesionaban. Sí, ¿Por qué? Porque no estás haciendo más caso a tu organismo y estar alerta a tu organismo, sino estás viendo cómo patear al otro, afectar al otro o estar en esa dinámica de cómo faulear o cómo inventar un fauleo, ¿no? Porque ya ves que se hizo muy famoso los clavados y demás. Sin embargo, es parte del sistema, que de alguna forma, ¿cuántos no salieron ahí bastante delicados precisamente porque no conocen a su cuerpo y todavía entran en una dinámica un poco más agresiva? sí, claro. ¿Cuál? No me escucho, lo hago, el enojo me va a ayudar a salir adelante, porque tenemos ese código de creencias. Tú puedes, échale coraje, échale enojo. Y uno dice, ah, no, pues sí, el enojo me trae más beneficios que inseguridades. Y no es cierto. Finalmente te estás deteniendo, como tú dices, de algo que no vale la pena. Sin embargo, bueno, todo en exceso, pero volvemos a lo mismo, tiene que ver con la expectativa. Tú estás esperando que haciendo ejercicio tú te sientas mucho mejor. Sí, ¿Qué pasa si en una de esas cierran el gimnasio a donde vas? sí, y se viene más severa la depresión. Entre los jóvenes, tú sabes que manejamos cierto tipo de lenguajes que de repente para los papás, para la gente mayor es difícil entenderlos. Entonces, también hablar de depresión sería hablar un poquito de los lenguajes que manejamos los jóvenes y de cómo manifestamos una depresión. Ujú. Quien nos está viendo dice, bueno, ya entendí que la depresión es algo severo, es algo importante que debemos de tomar en cuenta. Y ahora, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo sé si mi hijo, si mi hija, si mi sobrino, si mi amiguito que tiene 15 años, que es un joven de 20, que es un preadolescente, cómo detecto que está en depresión? Ok, ¿qué te parece si en el siguiente bloque entramos justamente en esa parte de los tips para, primero que nada, saber qué está pasando con mi cuerpo, qué es realmente la parte importante de lo que es la depresión, porque hablar de depresión nos asusta muchas veces, a los padres más, cuando los hijos están deprimidos. Entonces, espérate con nosotros, acuérdate de tu pluma, tu lápiz, estás en tu hora feliz aquí en Darle Sentido a tu Vida. Nosotros regresamos. Bien, ya estamos aquí en nuestro último bloque, Luis. Qué rápido se me pasó el tiempo. Estamos hablando de cómo ustedes los jóvenes de pronto entran en esa dinámica interesante de manejar la depresión, manejar la tristeza, el enojo.
Ups, pero hay algo que también está ahí muy maquillado, que es el miedo o la incertidumbre. Por eso las expectativas, uno de los tips más importantes es no generes expectativas, deja fluir. La mejor manera para no caer en ese cuadro profundo de depresión es dejar fluir. Sin embargo, ¿qué vas a dejar fluir si no lo conoces? Si no conoces qué le da miedo a Luis, qué le da enojo a Luis o qué le da tristeza a Luis, tampoco vas a saber cómo sacar toda esa parte, ¿no? De pronto ustedes como hombres les han enseñado dentro de ese bendito código de creencias que los hombres no deben de llorar. Entonces un joven cuando se siente triste, ¿qué sí hace si no debe de llorar? Es que es bastante raro. O sea, platicábamos de que, o me decías hace un momento, que debemos de dejar fluir, ¿no? Sin embargo, los jóvenes tenemos la escuela que vemos en nuestras casas, que en nuestro día a día. Pero resulta que a nosotros o no vemos o no nos inculcan tan claro eso de dejar fluir. De repente yo ya veo que mi mamá es la que hace expectativas sobre de mí y mi papá es el que hace expectativas sobre de mí. Entonces, ¿yo cómo voy a dejar fluir si ellos son los que están esperando de mí? Entonces, como me están exigiendo, o sea, están esperando cosas de mí, yo empiezo también a decir, bueno, es que creo que tiene razón, yo soy capaz de hacerlo. O sea, creo que es porque, si así es mi papá me está diciendo eso, es porque cree que yo soy capaz. Yo me empiezo a hacer esas mismas expectativas. Pero ¿es porque te sientes capaz o porque no te quieres sentir rechazado? Pues yo creo que poquito de las dos cosas. Puede ser que no Ok. me quiero sentir rechazado y lo disfrazo con que me siento capaz. Exactamente, ahí entra el miedo, ¿no? Ese miedo de pronto que genera la parte importante de, y si no aceptan mi decisión de no quiero ser contador o no Sí, quiero ser abogado y mis papás quieren que sea abogado. Entonces, me acuerdo mucho un adolescente, estaba entre los, no recuerdo bien si entre los 11 12 años, como lo vi en las vacaciones de verano, no sabía en realidad si iba para la secundaria. Sin embargo, se me quedó algo bien grabado con él que me dice, le estábamos sabiendo los objetivos a corto plazo. Dice, es que el objetivo a corto plazo no te lo sé decir. ¿Por qué no nos pasamos al de largo plazo? A 10 años, 5 años. Dice, bueno, no, espérate. Yo creo que en unos 4 años. Le dije, ¿qué hay en 4 años? Dice, voy a ser narcotraficante. ¿Y por qué quieres ser narcotraficante? Ah, porque, mira, no te exigen, no te exigen, y pum, pum, pum. Yo le dije, no, ellos tienen un código muy fuerte entre ellos para poder ser integrantes en esa área. Si tú generas una expectativa de esto, pero no sabes lo que está atrás de todo eso, lógicamente te va a generar una frustración. claro. Entonces él se quedó todo en un estado de shock, de crisis, porque dice, no, es que nada más vengo para que arruines mi sueño. No, no, no es arruinarte tu sueño. Mejor, en un momento dado, observa qué sí tienes. ¿Qué sí tienes? Tienes a una familia. Eres el tercero de 5 hijos, en el caso de tus papás, ¿no? Tienes a los dos viviendo contigo. Trabajan los dos. Vives con la abuela, entonces, ¿por qué no voltear a ver lo que sí tienes? Que sí tienes una familia. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? Destruir familias. Entonces se quedó, es que eso no me lo explicaron. Ahí fue como me di cuenta que ya lo estaban iniciando. Entre bullying y no, ya lo estaban iniciando para que él estuviera dentro de esa parte juvenil del narcotraficante. En este caso, con este chico, ¿no? ¿Qué es lo triste? Cuando tú generas expectativas, como tú dices, con la familia, y tú ya no puedes cubrir la expectativa. Pero ahí viene la otra parte. ¿Qué de lo que estás esperando es real? ¿Y qué de lo que estás esperando es irreal? Simple y sencillamente porque no ves más a trasfondo. Visualizarte, ese sería otro de los tips, ¿no? Me visualizo yo corriendo todos los días, saliendo de la escuela a las 7 de la noche, en un mes, en un año, en 5 años. Si lo que te gusta que estás visualizando es un objetivo, continúalo. Pero ya sabes que vas a empezar corriendo 5 minutos, luego media hora, luego una hora, y tú mismo te vas poniendo tus metas. De tal manera que no al rato te castigues, como yo le decía al inicio del programa, hasta algo que te gusta mucho, que es correr, dejarlo de hacer. Sí, Porque claro. ahí ya cuando entra la depresión, oye Luis, ¿por qué no te vi corriendo en estos días? No, no tengo ganas, está lloviendo.
no, está muy X el día. O me siento X. Porque esa es otra respuesta como muy general, ¿no? Sí, ¿Cómo has estado? X. ¿Y qué es X? Pues así, normal X. Como tú dices, ya se te hace un hábito. sí, Preocuparnos, el tercer tip sería preocuparnos en cuáles son los hábitos que estoy generando. Por ejemplo, tú comentabas de tu mamá, ¿no? En un momento dado, que sí, cuándo sí saben y cuándo no saben que estás en la depresión. Los padres generalmente, ese es un tip que te voy a dar. ok. Los padres generalmente no nos gusta hablar de esos temas con los hijos porque no sabemos cómo hablarlo. Entonces, maquillamos perfectamente bien. Oye, no me vengas con que estás deprimido, ¿eh? Si te estoy viendo pegadote en la televisión 4 horas y no dejas el chat, eso no es depresión. Pero ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de mi miedo, no del tuyo. De mi angustia, no de la tuya. De mi ansiedad, no de la tuya. Pero tú como joven, ¿cómo lo vives? Es que como joven, o sea, tú te das cuenta que se dan cuenta. Y todo el mundo se da cuenta y nadie dice nada. El código del Y silencio. es lo que se frustra a todo el mundo, ¿no? Porque dices, o sea, yo estoy deprimido, ni modo que mi mamá no se dé cuenta, si me conoce, si siempre hemos vivido juntos, no creo que no se dé cuenta que yo me siento hoy mal, ¿no? O yo también me doy cuenta que ella está mal, pero pues como ella no me dice nada a mí, pues yo no le digo nada a ella, ¿no? Porque pues quién sabe si le digo algo que pase. Ujú. Entonces, como nunca se ha dado ese diálogo, pues nos quedamos así como que en la inercia, ¿no? Yo en la escuela, digo, te das cuenta cuando tu compañero de junto está mal. O sea, digo, yo tengo a lo mejor 6 meses de conocerlo y lo veo que está triste, ¿no? O sea, no lo conozco a fondo, pero hasta por el tipo de música que escucha, por la manera, los dibujitos que hace entre clase y clase, por su mirada, por muchísimas cosas te das cuenta de que está triste. Y dices, bueno, y ¿a poco en su casa no se darán cuenta que él tiene muchísimos problemas para hablar y es muy inseguro? Fruto de algún miedo que debe tener, o a lo mejor está deprimido, está muy cohibido, y a poco no puede así como que su mamá platicar con él y así, pero de repente pasan con cuestiones como la que me decías, los papás están tan metidos en ser papás que se olvidan de poner la atención a sus hijos. Yo no tengo el placer de ser padre, pero creo yo que si tuviera un hijo le pondría muchísima atención respecto a lo que hace, mitad lo que me dice y mitad lo que no me dice y yo me tengo que dar cuenta. Mi hijo no me va a decir, oye, ¿qué crees, papá? Hoy en la escuela me hicieron bullying y me puse triste porque me hicieron bullying, ¿no? Eso es algo que yo debo de estar con la suficiente sutileza como para darme cuenta. O mi hijo no me va a decir, oye, ¿qué crees, papá? ¿Ves que tengo sobrepeso? ¿Ves que tengo un problema de sobrepeso? Hoy me gritaron X cosa, ¿no? O sea, no, o sea, uno tiene que estar así como que, como bueno, yo creo que los papás deberían de estar al pendiente de todo ese tipo de detalles. Sin embargo, ¿qué pasa si no los conocen a los propios hijos? Pues porque todo el mundo y ¿Sí o no? sí. Mira, a mí me pasa generalmente que les pregunto a los papás, ¿qué lo pone triste a su hijo? Creo que cuando no le dejo el internet prendido, ¿eso le pone triste o le pone enojado? Que son dos cosas Sí, diferentes. muy diferentes. Pues nada más agarra y se encierra en su cuarto. Yo supongo que ha de estar triste, ¿no? Y el supongo es no conocer. Sin Sí. embargo, bueno, ahí indica que no nada más es verlo, sino aprender a conocerlo. Y los miedos no nos permiten conocer. Esa es la realidad de las cosas. Que el miedo no te permite conocer más allá. Y sin embargo, vamos a suponer, echa a volar tu imaginación, por favor, y quítame 20 años de vida. Y entonces soy compañera tuya de la secundaria y me ves deprimida. ¿Tú cómo te acercas a mí para ayudarme? Directo. Digo, o sea, si tú eres mi compañera y somos iguales, no tendría yo por qué acercarme de una manera que no deba. Tal vez yo queriendo suavizar las cosas te hago más daño. Es más fácil ser directo y decirte, oye, Ara, ¿estás triste? Entonces tú me vas a decir inmediatamente al ver que yo soy directo contigo, me lo vas a responder y vas a decir, pues sí, fíjate que pasó esto. O a lo mejor y me dices, no. Yo te digo, es que te noto triste. Yo te conozco cuando eres feliz y ahorita estás triste. Y ya, pues no estés triste, Ara. Si necesitas apoyo, sabes que puedes contar conmigo. Y ya.
Sin embargo, ahorita, ¿cómo ustedes manejan las emociones? Ponen sus emiconos, ¿no? Ponen su carita triste, Lo su publicamos carita... en Facebook. Exacto, ¿no? Sí. De tal manera que ya ni siquiera es como un lenguaje. Y ponen en su perfil de WhatsApp o Face o Twitter y ponen a alguien triste. O esa parte de pronto donde por el momento me declaro ausente. Me pasa mucho que veo fotografías de jóvenes que se ponen a la mitad o a la O mitad. con sombras, o sí. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que no pueden manifestar como lo que es son emociones encontradas que no sabes para dónde mandarlas o jalarlas. Pero aquí otro de los tips importantes sería, bueno, me enoja mucho no haberme quedado en la universidad que yo quise de mi primera opción. En la siguiente parte me pone demasiado triste que estoy sintiendo que defraudo a mis papás. Bueno, ¿y por qué no preguntarles a los papás? Claro. Oye, papá, del 0 al 10, ¿qué tan defraudado te sientes porque no me quedé en la escuela que tú querías? Y el otro sin palabras, bueno, pero ya te salió a ti, ya lo Sí. dejas a él con la responsabilidad, de él va a depender. Yo, por ejemplo, le digo a mis sobrinos, ¿son niños normales o son niños de primer lugar? ¿Por qué? Porque pues tienen que ser, divertirse, disfrutar también la parte de la vida, no todo es puro 10. Y entonces esa sensación de pronto de qué se sentirá sacar un 10 es lo mismo de qué se sentirá sacar un 5. Si no lo conoces, ¿cómo vas a hablar del tema? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en esa parte, bueno, yo creo que lo más importante sería conocerte, manejar tus emociones, pero partiendo de que las conozcas. La otra parte, como jóvenes, de jóvenes con jóvenes, acercarse de una manera con mucho respeto al otro, ¿no? Y yo creo que lo más importante de todo esto, Luis, tú me dirás si sí o si no, en los jóvenes actuales les cuesta un poquito más trabajo manejar un lenguaje verbal, porque generalmente ya todo lo hacen las mismas redes sociales. Tú Pues, en eso, ¿cómo me ayudarías para cerrar este programa? pues sí, efectivamente los jóvenes manejamos hoy en día más un lenguaje cibernético o de que andamos metidos mucho en el celular y en las computadoras. Pero aún así, yo creo que no es ningún pretexto. O sea, si tú eres mi amiga y a mí me interesa que tú no estés deprimida, yo me voy a acercar a ti. Es más la onda de que yo supere mis miedos y que yo supere mis propias inquietudes y que me acerque a ti, ¿no? O sea, ya dimos consejos respecto a un joven que está deprimido, pues es conocerse un poquito más, ¿no? Sus miedos, sus angustias, qué es lo que él solito se está imponiendo, qué está cargando que le está llevando a una depresión. Y para los papás o sí, la gente que nos está mirando que le tiene a una persona que está deprimida, pues acérquense, pero acérquense sin miedo, Y no con así, respeto. y con respeto y no pasa absolutamente nada. Luis, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo el día de hoy en este programa, en Mi Hora Feliz, en darle sentido a tu vida. Ya se nos acabó el programa. De verdad que es un agasajo platicar con jóvenes. Y sin embargo, lo más importante, recordarte a ti que la repetición va a ser a las 6 de la tarde. Te doy las gracias a todo el equipo de operación y producción por haber estado un día más aquí en darle sentido a tu vida. Muy buen día.